continuando con este curso de actualización en medicina transfusional, en inmunohematología, toca el día de hoy hablar sobre otros sistemas sanguíneos. Hay que recordar que los antígenos del ABO y del RH no son los únicos que vamos a encontrar en la superficie del eritrocito. De hecho, actualmente conocemos cerca de 23 sistemas sanguíneos con un total de 345 antígenos totales, que si se fijan es muchísimo más que el A, el B, el O y el AB, así como un RH entre positivo y negativo, que ya en clases pasadas podemos definir que va más allá de esto, ¿no? Esta es una pequeña muestra de la última actualización de los sistemas sanguíneos dada por la ISBT. Aquí solamente nos llegamos al número 17, pero en total tenemos 43, siendo el primero de ellos el ABO y seguidos por MNS, P1, PK, RH y así sucesivamente. El orden fue designado por cómo se fueron encontrando cada uno de estos sistemas. En la ISBT, esta tabla, además de darnos el número del sistema, su símbolo y el nombre del sistema, también nos da algunos datos en relación a su genética, al número de antígenos, a su posición cromosómica e inclusive al número de clúster de diferenciación que pueden tener alguno de estos sistemas. Hay que recordar entonces y refrescar un poquito algunas terminologías básicas, como sería el antígeno, que también en medicina transfusional se le llamaba aglutinógeno, ya que era una molécula capaz de aglutinar en una prueba de laboratorio. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es una molécula capaz de provocar la síntesis de un anticuerpo específico, es decir, tiene la capacidad de despertar la respuesta inmunológica. Algunos antígenos van a atravesar la membrana una o varias veces y algunos otros van a estar unidos a la membrana por una cadena lipídica. Aquí tenemos algunos ejemplos de cada uno de ellos, por ejemplo, algunas que son glicoforinas o están unidas a ellas, como serían los sistemas Lutheran, la Steiner-Wiener, el NOBS o el Indian. Algunos otros que van a atravesar una sola vez la membrana, pero que van a tener múltiples sitios antigénicos, como sería el KEL. Algunos otros que atraviesan múltiples veces la membrana, como sería el RH, el KID o el DIEGO. Y algunos que además de esto tienen algunas particularidades con una unión a glicoproteínas, como lo sería el DOFI, el Cromer, el Donbrock o el Colton. Algo muy importante en cuanto a los sistemas sanguíneos y ya aterrizando un poquito a la práctica clínica es el significado clínico de ellos. El significado clínico de un anticuerpo o en general de un sistema va a estar basado en si un anticuerpo es o no clínicamente significativo, y esto sería si me genera o no una reacción hemolítica transfusional o una enfermedad hemolítica del recién nacido. Normalmente, para que esto suceda, veríamos una reacción a 37 grados o una positividad en el test de antiglobulina humana. Aquí está alguno de los ejemplos más clásicos, donde tendríamos los antígenos del ABO, del RH, del KEL, del DUFI, del KID y del sistema MNS, el S mayúscula y S pequeña, como clínicamente significativos, y algunos que solo van a ser clínicamente significativos si estos reaccionan a 37 grados, en donde tendríamos el anti-Lewis A, los antígenos del sistema MNS, el M y el N mayúscula, el anti-P1, el Lutheran y el anti-A1, que es un anticuerpo natural generado por los A2 contra los A1, ya lo mencionamos en clases pasadas. No se presenta de forma muy continua, más o menos entre el 6 y el 7% de la población A2 y hasta el 30% de los A2B pudieran generarlo, pero normalmente no son clínicamente significativos a menos de que lleguen y reaccionen a 37 grados. A partir de aquí hablaremos de algunos sistemas sanguíneos. No es la intención verlos en su totalidad los 43 debido a dos grandes razones. La primera, que no todos son clínicamente significativos, y la segunda, que no tenemos cartas paneles tan extendidas para investigar cada uno de estos antígenos. Por ende decidí limitar estos antígenos a las cartas paneles que pueden tener ustedes en sus lugares de trabajo.
El primero de estos sistemas sería el sistema MNS. Este es un sistema que comprende 50 antígenos, es muy heterogéneo. Y estas van a estar en las estructuras conocidas como glicoforinas, la glicoforina A y la glicoforina B. Estas están en un conjunto de proteínas que cada una de ellas va a tener inclusive algunos sistemas sanguíneos asociados, como sería el sistema Landsteiner-Wiener, los sistemas del RHC y también el sistema Diego, que está en parte de la proteína de la banda 3, ya los veremos más adelante. Este sistema MNS se va a localizar en las glicoforinas tanto A como B, y estas son glicoproteínas que son únicas del eritrocito. De hecho, las glicoforinas A y B se suele utilizar en el inmunomarcaje de eritrocitos para citometría de flujo. Algo importante en general, y lo vamos a estar viendo con los diferentes sistemas, es el efecto que van a tener las enzimas proteolíticas. El uso de enzimas, como decíamos en la plática de laboratorio, nos va a servir bastante para poder eliminar algún antígeno en específico y con esta eliminación poder evidenciar que existió este antígeno. Entonces, muchas de las técnicas especiales que utilizamos, que vamos a usar algún tipo de enzima, tenemos que tener en cuenta esta situación, porque así podemos determinar si nos está borrando un antígeno que es importante para nosotros y que nos esté dando un falso negativo para alguna prueba. Entonces, el efecto de enzimas proteolíticas desde el punto de vista del sistema MNS sería así. Para el M mayúscula y el N mayúscula, que están sobre la glicoforina A, las enzimas proteolíticas serían muy efectivas la ficina, la tripsina y la papaína. Sin embargo, en el caso de los antígenos S mayúscula, S pequeña y N sobre la glicoforina B, estas serían resistentes a la tripsina. En cuanto a antígenos y anticuerpos de este sistema, hay que recordar que el anti-M es un anticuerpo que es relativamente común e inclusive se puede generar de manera natural. No suele ser reactivo a 37 grados y solo va a ser clínicamente significativo si este anticuerpo sí me reacciona a temperatura corporal. Algunos que sí son clínicamente significativos sería el anti-S mayúscula y S pequeña. Estos son de tipo IgG. Están activos a 37 grados y me pueden dar una reacción hemolítica transfusional tanto aguda como en ocasiones tardía. También dentro de este sistema sanguíneo hay que estar viendo la proporción de fenotipos dependiendo de la raza. Y esto es importante porque a partir de aquí vamos a empezar a ver algunos fenotipos nulos que vamos a ver una representación sobre todo en raza negra. Esto se preguntarán, bueno, ¿por qué hay un cambio antigénico entre las razas? La razón es muy simple, evolución. La migración del ser humano que pasó de estar en África, eventualmente subir hacia Europa, extenderse por todo Asia, China, India y demás, atravesar el estrecho de Bering y eventualmente llegar a América y colonizarla en su totalidad, hizo que durante todos estos miles de años hubiera un cambio antigénico y generara diferencias entre las diferentes razas. Esto es importante, ¿por qué? Porque al tener diferencias antigénicas, al yo tener sangre de alguna población en específica y yo le quiera poner sangre de otra, me puede generar un problema, ya que, por ejemplo, si yo tengo a una persona de ascendencia afroamericana o directamente a alguien africano que tiene un S mayúscula negativo, S minúscula negativo, y yo le doy cualquiera de estos que sí contiene alguno de estos antígenos, me puede generar un anticuerpo irregular. El siguiente sistema que hay que valorar es el sistema P1-PK y globócidos. Realmente de ellos el más importante es el antígeno P1, ya lo veremos adelante. Los antígenos del PK y el P están expresados prácticamente en todos los glóbulos rojos, solamente exceptuando los muy casos excepcionales que son nulos. Están bioquímicamente relacionados con los grupos ABO. De hecho, si se fijan, las estructuras son glicoproteínas. Entonces, de aquí son importantes ya que se pueden generar anticuerpos de manera natural.
En el caso del antígeno del P1, la expresión antigénica va a variar entre los individuos. Va a disminuir mucho durante el almacenamiento de la sangre, por tanto, un antígeno P1 ya hacia el final del almacenamiento prácticamente va a estar destruido y no se va a poder determinar. Sin embargo, sí se ha visto que existen anticuerpos contra ellos. De hecho, los anti-P1 se pueden hacer de manera natural, pero normalmente no tienen relevancia clínica ya que estos reaccionan a temperaturas frías. El siguiente sistema en mencionar sería el sistema Lutheran. Este es un sistema que tiene en total 27 antígenos de momento. Es una glicoproteína y su estructura está hecha por 5 dominios extracelulares y un dominio transmembranal e intracitoplasmático que tiene interacción con la espectrina. Aquí el efecto de las enzimas proteolíticas es que es destruido por la tripsina y la alfa-quimiotripsina, pero es muy resistente a la papaína y a la ficina. Los antígenos y anticuerpos de este sistema son de alta prevalencia. Por lo general, más del 92% de la población tienen Lutheran B. Y la función de esta glicoproteína se ha visto que interviene en la migración de los eritrocitos de la médula ósea a la sangre periférica. Los anticuerpos se han visto implicados sobre todo en reacciones transfusionales leves, y esto es debido a que, aunque mayormente son de tipo IgM, también tenemos de tipo IgG e IgA y muchas veces se pueden generar de manera natural. Después de esto vamos a hablar de uno de los temas más importantes, que sería el sistema Kell. El sistema Kell es muy heterogéneo antigénicamente hablando, tiene 36 antígenos diferentes, es una glicoproteína que además de esto va a estar unida a otro sistema sanguíneo que es el XK. Hay algo importante, este XK unido al Kell, cuando yo no lo tengo, que tengo un fenotipo nulo para el XK, voy a tener una enfermedad muy rara que se conoce como síndrome de MacLeod. Síndrome de MacLeod es una granulomatosis generalizada junto con algunas otras cosas que nos genera acantocitosis en los eritrocitos. Esto luego es algún tipo de pregunta que se hace en el panel de control del CECI. Si ustedes hacen el panel de control externo de CECI, es muy probable que se den de topes, ¿no? Cuando lleguen a las preguntas teóricas que se dan. La verdad es que prácticamente toda la respuesta está en el manual técnico de la AABB. Les sugiero siempre tenerlo a la mano si tienen alguna duda sobre estas situaciones. En cuanto al efecto enzimático de enzimas proteílicas, este va a ser destruido por el AET y el DTT, ya que estas enzimas son muy buenas para destruir enlaces disulfuro. En cuanto a los antígenos y anticuerpos de este sistema, el sistema Kell tiene, como ya decíamos, más de 30 antígenos, y el antígeno Kell1 o Kell o K mayúscula se presenta más o menos en el 9% de población europea y en el 1.5% de la raza negra. En cambio, el celano es muy prevalente en la población. Más del 90%, prácticamente el 100% de la gente lo tiene. Por ende, es prácticamente imposible el que yo generara en algún momento un anticelano. El antígeno celano, entonces, pues es muy prevalente, ¿no? Los anticuerpos de anti-Kell que tenemos suelen ser de tipo IgG y tienen una gran relevancia clínica. ¿Por qué? Porque uno, tienen la capacidad de atravesar la membrana placentaria, tienen la capacidad de generar enfermedad hemolítica del recién nacido, y además de esto, algo muy puntual: el antígeno Kell no es exclusivo de los eritrocitos maduros. De hecho, se presenta desde los primordios de los eritrocitos, en pronormoblastos y normoblastos, así como en células troncales de la hematopoiesis. Y cuando existe un ataque a un recién nacido inútero o a un feto, pues, no inútero, todavía estaría ya, estos anticuerpos no solamente atacarían a eritrocitos, sino también a los primordios de plaquetas, leucocitos y propiamente eritrocitos. Por ende, además de tener una anemia hemolítica autoinmune el bebé, una anemia hemolítica del recién nacido, tendría una pancitopenia derivada a este ataque inmunológico a células troncales hematopoyéticas, y esto es algo muy severo. Hay que recordar, entonces, son de tipo IgG, tienen relevancia clínica, y en el caso de la presencia de un anti-Kell, debemos de transfundir un paquete globular que tenga la ausencia de este antígeno.
y esto es algo pues de ley, ¿no? Debido a que sí nos va a generar una reacción transfusional muy importante. Después de este hablaremos de uno un poquito más benigno, que será el sistema Lewis. El sistema Lewis comprende 6 antígenos y tiene una íntima relación con el gen secretor del ABO. Provienen de glicofosfolípidos en el plasma y de hecho ni siquiera los hace propiamente el glóbulo rojo, sino que son absorbidos por la membrana del glóbulo rojo, y va a presentarse en saliva y en algunos otros tejidos. Los anticuerpos anti-Lewis van a aparecer casi con exclusividad en los sueros de individuos que sean Lewis negativos A y B, pero realmente no nos suele dar problemas porque, como bien decía, los eritrocitos toman estos antígenos del suero. Casi siempre son anticuerpos de tipo IgM y es muy rara la vez que nos pudieran dar algún tipo de enfermedad hemolítica. En cuanto al sistema Duffy o Duffy, este sistema comprende a 5 antígenos. Es una glicoproteína transmembranal que es codificada por el gen DARC, y es una glicoproteína que atraviesa al menos 2, 4, 6, 7 veces la membrana del eritrocito y que tiene un carboxilo terminal y un amino terminal de cada uno de ellos. En cuanto al efecto de enzimas proteolíticas, estos van a ser sensibles a la papaína, ficina y bromelina, pero son resistentes a la tripsina. En cuanto a los antígenos y anticuerpos de este sistema, primero que nada hay que recordar, el sistema Duffy no es un sistema de antígenos exclusivamente del eritrocito, lo podemos encontrar en otros tejidos. Y hemos visto que los anticuerpos anti-Duffy-A son anticuerpos relativamente muy comunes y sí nos pueden generar algún tipo de enfermedad hemolítica al recién nacido o alguna enfermedad hemolítica transfusional, ya que suelen ser de tipo IgG. En cuanto a cómo está la frecuencia de este sistema, noten cómo el genotipo nulo, que sería Duffy-A, Duffy-B negativo, es muy presente en afroamericanos. De hecho, hay algo muy interesante con el Duffy. Parece ser que este sistema sanguíneo, esta glicoproteína, tiene algunas bemoles al tenerla o al no tenerla. Sirve, entre muchas cosas, para la depuración, esta proteína, de ciertas citocinas. Y entre ellas se ha visto que la presencia del antígeno Duffy en la membrana del eritrocito nos da una protección contra cáncer de próstata. En poblaciones africanas se ha visto un aumento increíble del cáncer de próstata en ellos. Y van a decir, bueno, pues qué mal, ¿no? Con ellos, que ojalá tuvieran Duffy. Pero hay una contraparte de esto. Los antígenos del sistema Duffy son necesarios para la entrada de la malaria, del Plasmodium vivax. Entonces, al no tenerla, estas poblaciones son inmunes a la infección por el Plasmodium y por ende estas poblaciones no van a contagiarse de malaria, y esto es explicado por una selección natural que ha habido en los últimos miles de años, por lo cual se hicieron inmunes a esta enfermedad. Siempre hay un pro y contra en la naturaleza, ¿no lo creen? Seguido de esto tenemos que hablar del sistema KIT. El sistema KIT comprende a 3 antígenos. Es una glicoproteína que va a atravesar 10 veces la membrana y su función es la del transporte de urea hacia adentro del eritrocito para evitar la deshidratación cuando pasa este eritrocito a través de la corteza renal, donde hay una cantidad muy alta de urea. El efecto enzimático es interesante, ya que van a ser estas resistentes a papaína y a ficina. En cuanto a los antígenos y anticuerpos de este sistema, los antígenos del KIT son muy homogéneos en poblaciones. En general, el fenotipo nulo, que es un KIT A y un KIT B negativo, es relativamente común en Polinesia. Se ha visto que está entre 1 de cada 400 individuos. En cuanto a los anticuerpos anti-KIT, no son comunes y suelen presentarse en mezclas con otros anticuerpos, pero cuando están presentes son clínicamente significativos, así que tenemos que hacer una buena valoración de ellos. Y además se ha valorado esta como una génesis de rechazo renal agudo cuando tenemos algún anticuerpo irregular contra el sistema KIT y que este puede atacar directamente al riñón. Y como ven, aquí se invierte un poquito algunos de los roles. Por ejemplo,
tener un KIT A negativo y un B positivo es mucho más prevalente en blancos y en asiáticos que en población negra. Aquí tenemos uno de los antígenos más importantes y de los cuales debemos de prestar bastante atención debido a que tenemos algunas situaciones específicas en todo el equipo del centro estatal y los centros de colecta y servicio de transfusión, y es el sistema Diego. El sistema Diego es un sistema que tiene 23 antígenos y que estos se ubican en la proteína de la banda 3. Este sistema Diego o el antígeno Diego, de los más importantes, que sería el Diego A y el Diego B, tienen algo muy específico, que el Diego A es muy raro en poblaciones europeas, pero sí es común en poblaciones latinas, poblaciones que pues, prácticamente son las que vamos a estar viendo en el día a día. ¿Cuál es el problema con el sistema Diego? Que sí tienen anticuerpos que son clínicamente significativos, que sí nos puede dar problemas transfusionales, pero los paneles de rastreo de anticuerpos irregulares no tienen una célula Diego, y esto es un problema inherente a tener paneles de valoración de antígenos que están hechos para poblaciones que no tienen este tipo de antígenos, poblaciones europeas, que de ahí vienen los paneles. Por ende, poco a poco estamos haciendo lo posible para que se gestione el tener este tipo de células que sí son prevalentes en nuestra población y que con ello pudiéramos mejorar la seguridad transfusional de ellos. Ya casi para terminar tenemos el sistema XG. Es un sistema muy pequeñito que solamente tiene 2 antígenos, está íntimamente relacionado con el cromosoma X y sus anticuerpos la verdad es que no son clínicamente significativos. Tenemos el sistema Colton, que es un sistema que comprende 4 antígenos, es de alta prevalencia en las poblaciones, y aunque si bien están relacionadas con enfermedad hemolítica del recién nacido y enfermedad hemolítica transfusional, no es algo muy común en nuestra población, afortunadamente. El efecto de las enzimas proteolíticas en este sistema es que no es destruido por prácticamente ninguna enzima, ni papaína, ni tripsina, ni quimiotripsina o el AET, y esta proteína básicamente es una acuaporina que tiene el eritrocito. Tenemos muchísimos más sistemas, decíamos que tenemos alrededor de 43 de momento, seguramente se van a encontrar sistemas más en el futuro. No hablé nada de las colecciones ni las series porque no creo que sea algo conveniente de momento, debido a que en general los centros de colecta y servicios de transfusión del Estado no tienen la forma de hacer una identificación de anticuerpos irregulares. Sin embargo, les dejo estas tablas que vienen del libro de la AABB, del manual técnico, en donde resumen de forma muy puntual algunos sistemas de importancia, por ejemplo el ABO, donde nos mandan directamente a su capítulo, el MNS, donde sí nos dice, bueno, genera alguna reacción hemolítica transfusional aguda o tardía. Pues sí, dice, hay ejemplos raros de anti-M y anti-N que pueden estar reactivos a 37 grados, y cuáles nos pueden dar alguna enfermedad hemolítica del recién nacido, el anti-S mayúscula, S pequeña o anti-U. Y así con cada uno de ellos. No me voy a detener a explicarlos cada uno, ya hablamos un poquito de los más importantes, pero siempre les reitero, vale la pena darse un clavado, ¿no?, a la literatura para conocer un poquito más de esto. A modo de conclusiones, entonces los diferentes sistemas sanguíneos son estructuras propias de la membrana del eritrocito con diferencias antigénicas entre individuos. La transfusión de anticuerpos de otros sistemas sanguíneos a un individuo que carece de los mismos pone en riesgo y va a llevar a la génesis de un anticuerpo irregular. Y es de vital importancia conocer estos sistemas para una adecuada entrega de componentes, sobre todo en el caso de algún anticuerpo irregular. Sé que a lo mejor todos lo saben, pero a lo mejor no es así. Todos y cada uno, los que estamos aquí en esta tierra, todos tenemos antígenos de todos estos sistemas sanguíneos. No es de que pues alguien puede tener algún sistema raro, no. Todos y cada uno de nosotros tenemos al menos un antígeno del ABO, del MNS, del P1PK, del RH, etc. Salvo aquellos casos de individuos que tienen algún fenotipo nulo, que sería lo raro. De mi parte sería todo. Continuaremos con más presentaciones en este curso de medicina transfusional
Y les reitero, dense un clavado a la literatura, estos temas son muy interesantes y aparte de todo nos sirven en la práctica diaria en esto que es la medicina transfusional. De mi parte sería todo y continuaremos.